11 de abril de 1995. Dios nos da una revelación que cambiaría la trayectoria de nuestras vidas. Apenas comenzábamos a conocer de Dios y de su palabra. Somos 7 jóvenes a los que Dios les ha dado el privilegio y la responsabilidad tan grande de compartir esta revelación. Todo comenzó como a eso de las 10 de la mañana aproximadamente. Nosotros estábamos en oración y teníamos preparado un día para salir de campo. De repente, como a eso de las 10 de la mañana aproximadamente, por la ventana del cuarto donde estábamos entró una luz poderosa, una luz blanca, y cuando aquella luz entró por la ventana, nosotros inmediatamente comenzamos a hablar en lenguas y fuimos bautizados en el Espíritu Santo. En ese momento quedamos fascinados y maravillados con lo que estábamos viendo, una luz gloriosa que alumbraba todo el cuarto donde estábamos, una luz que sobrepasaba el resplandor del sol, y en medio de aquella luz vimos la figura de ángeles vestidos de blanco, eran hermosos, altos, de buen parecer, y en medio de aquellos ángeles vimos algo maravilloso, la figura de un hombre, la figura de un ser especial, un hombre que vestía un manto blanco, blanco, resplandeciente, que sus cabellos eran como hilos de oro, no podíamos ver su rostro, era demasiado brillante, pero veíamos un cinto que atravesaba su pecho, y aquel cinto decía en palabras en oro y brillante, decía Rey de Reyes y Señor de Señores. Sus pies estaban vestidos con sandalias de oro puro, y su belleza era sin igual. Cuando vimos la presencia de aquel hombre caímos de rodillas y empezamos a escuchar su voz era algo especial y maravillosa, y taladraba nuestro corazón como espada de 2 filos, como dice la palabra de Dios. Cuando nos dijo en unas palabras sencillas pero poderosas, pudimos escucharle audiblemente, y nos decía lo siguiente, nos decía: hijitos míos, no temáis, yo soy Jesús de Nazaret, y os he visitado para mostraros un misterio, para que lo llevéis a los pueblos, para que lo llevéis a las naciones, para que lo llevéis a las ciudades, para que lo llevéis a las iglesias, y a todo lugar donde yo os dijere que fuereis, iréis, y a donde no iréis. La Biblia, la palabra de Dios dice en Joel capítulo 2 versículo 28, dice la palabra de Dios: en los postreros tiempos derramaré mi espíritu sobre toda carne, los ancianos soñarán sueños, los jóvenes verán visiones y los niños profetizarán. Ese es el tiempo que Dios está preparando para todos. En ese mismo instante sucedió algo extraño. Una roca apareció allí en medio del cuarto, y el Señor que estaba con nosotros nos hizo subir sobre aquella roca que estaba como a unos 20 centímetros del suelo, y en el suelo se abrió un hueco gigante, un hueco negro horrible, y en ese mismo instante comenzamos a caer encima de aquella roca por aquel túnel profundo y oscuro que conducía al centro de la tierra, y mientras caíamos en una oscuridad tenebrosa sentíamos temor, sentíamos miedo, y le decíamos: Señor, no queremos ir a aquel lugar, no nos lleves a aquel lugar, Señor, sácanos de aquí, Señor. Y el Señor nos decía con una voz hermosa, nos decía: es necesario para que vean y cuenten. Y en aquel túnel oscuro como en forma de cuerno empezamos a ver sombras, y empezamos a ver demonios y figuras que se movían de un lado a otro, y cada vez nos sumergíamos más y sentíamos el vacío y el temor, y en cuestión de segundos llegamos a unas cavernas, a unas puertas horribles como laberintos, y no queríamos entrar allí, y empezamos a percibir un olor terrible y un calor que nos sofocaba, y entramos a aquel lugar y comenzamos a ver aquello tan terrible, aquellas imágenes tan desastrosas. Veíamos aquel lugar lleno de llamas, y en medio de las llamas las figuras de miles de personas en tormento. Fue algo sorprendente, no queríamos ver aquello que nos estaba mostrando, y vimos que aquel lugar estaba dividido en secciones de sufrimiento. Una de las primeras secciones que el Señor nos permitió ver fue el Valle de las Pailas, que nosotros llamamos, y había millones de pailas incrustadas a nivel del suelo. Cada una de ellas hervía con lava por dentro, y en cada una de ellas había un alma que había muerto e ido al infierno. Y aquellas almas, cuando los vieron y vieron al Señor, comenzaron a clamar y le decían: Señor, ten misericordia, Señor, sácame de aquí, Señor, dame una oportunidad de salir de este lugar, Señor, sácame y contaré al mundo que este lugar es real. Y el Señor ni siquiera les miraba, y había miles de hombres y mujeres y jóvenes en aquel lugar, y vimos los homosexuales, y vimos a los borrachos, y vimos cantidad de personas clamando en aquel tormento tan terrible. Y algo que me asombró, y algo que nos asombró grandemente, era ver cómo sus cuerpos estaban destrozados, y por las cuencas de sus ojos, por los orificios de sus ojos, salían gusanos, y se le metían por la boca, y salían por sus oídos, y penetraban todo su cuerpo, para que se cumpla la palabra de Dios en
en el libro de Isaías, capítulo 66, versículo 24, que dice: y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a todo hombre. Y en Marcos capítulo 9, versículo 44, donde dice el Señor Jesús: donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. En ese momento estábamos horrorizados por lo que estábamos viendo. Habían llamas de aproximadamente 3 a 4 metros de altura, y en cada una de esas llamas había una persona que había muerto e ido al infierno. Y en aquel instante Dios nos permite ver a un hombre que estaba en una paila de esas, volteado boca abajo, su rostro se caía en pedazos y se quedó mirando fijamente al Señor. Y aquel hombre comenzó a clamar, y aquel hombre comenzó a llamar a Jesús y le decía: Señor, ten misericordia, Señor, dame una oportunidad, Señor, sácame de este lugar, Señor. El Señor ni siquiera quiso mirarle, sino que volteó la espalda. Y cuando el Señor volteó la espalda, aquel hombre comenzó a maldecir y a lanzar palabras de maldición contra el Señor. Y este hombre es John Lennon, integrante del grupo Los Beatles, un grupo satánico, un hombre que se pensó burlar del Señor, un hombre que dijo que el cristianismo desaparecería, un hombre que dijo que Jesucristo sería olvidado. Pero hoy en día este hombre está en el infierno, Jesucristo está vivo y el cristianismo no ha desaparecido. Y comenzamos a caminar por el borde de aquel lugar, y las almas nos extendían las manos, clamaban misericordia y le pedían a Jesús que los sacase de allí, pero el Señor ni siquiera les miraba. Y comenzamos a llegar a diferentes secciones y llegamos al lugar más terrible del infierno, al lugar más tormentoso, al núcleo del infierno, donde se concentran los mayores sufrimientos que el hombre jamás haya podido expresar. Y allí estaban nada menos y nada más los que habían conocido la palabra de Dios. Allí habían pastores, allí habían evangelistas, allí habían misioneros, allí habían toda clase de personas que habían sido convertidos, que conocían la Biblia, pero que vivían una vida doble. Allí estaban también los que se habían apartado de Dios, y ellos sufrían 1000 veces más que cualquier otra persona, y le imploraban al Señor y le clamaban. Pero la palabra de Dios dice en Hebreos capítulo 10, versículo 26, dice la palabra del Señor: porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Aquellas almas estaban allí porque en la iglesia predicaban, en la iglesia ayunaban, en la iglesia cantaban y levantaban sus manos, pero en la calle y en sus casas adulteraban, fornicaban, mentían, robaban, y a Dios no le podemos engañar. La Biblia dice que al que mucho se le da, entonces mucho se le demandará. Allí Dios nos permitió ver a 2 mujeres que habían sido hermanas y cristianas aquí en la tierra también, pero aquellas mujeres no habían vivido una vida recta delante de Dios, y la una le decía a la otra: maldita, por tu culpa estoy en este lugar, porque tú no me predicaste un evangelio santo, porque tú no me hablaste de la verdad, y por tu culpa estoy aquí en el infierno. Y la una a la otra se injuriaban en medio del fuego, y la una a la otra se odiaban, porque en el infierno no hay amor, no hay misericordia, ni hay perdón. Aquí estaban las almas de miles de personas que habían conocido la palabra de Dios, pero sus vidas no habían sido íntegras delante de su bendita presencia. Con Dios no podemos jugar, ni con el fuego del infierno, nos decía el Señor. El Señor nos dijo en ese entonces, en ese momento, nos dijo: hijos, todo el sufrimiento de la tierra unido en uno solo no alcanza a compararse con el que menos sufre aquí en el infierno. Y si eso es el que menos sufre, ¿cómo serán los que más sufren, que fueron los que conocieron su palabra y se desviaron? En ese momento el Señor nos dijo también que con el fuego del infierno no se jugaba, que con el de la tierra se podía jugar, pero con el fuego del infierno no. Y allí empezamos a caminar por diferentes lugares, y el Señor nos iba mostrando a muchas personas, y entre aquellas personas vimos que cada una de ellas tenía aproximadamente 6 castigos diferentes. Allí las almas eran atormentadas por demonios y por toda clase de castigos. Uno de esos castigos terribles era su propia conciencia, que les decía: acuérdate cuando te predicaron, acuérdate cuando escuchaste la palabra, acuérdate cuando te hablaron del infierno y tú te reíste. Y su propia conciencia para ellos era un tormento, al igual que los gusanos que recorrían todo su cuerpo, al igual que el fuego consumidor que está alterado en miles y miles de grados de calor. Esa es la recompensa que el diablo tiene para todos los que le buscan y para todos los que lo siguen. Dice la palabra del Señor en Apocalipsis capítulo 21, versículo 8:
Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y allí en ese momento el Señor nos permitió ver a un hombre que había matado 6 personas, y aquellas personas que había asesinado estaban a su alrededor y lo culpaban y le decían: por tu culpa estamos aquí en este lugar, por tu culpa. Y aquel hombre se tapaba sus oídos y no quería escucharlos, pero no podía evitarlo, porque en el infierno los sentidos se agudizan. Allí las almas también eran atormentadas por una sed intolerable, una sed insaciable, así como la del rico de la historia, que tan solo con una gota de agua saciarían su sed. Dice la palabra de Dios en Isaías capítulo 34, versículo 9: y sus arroyos se convertirán en brea, y su polvo en azufre, y su tierra en brea ardiente. Allí estas almas estaban en medio del fuego y veían ríos cristalinos en el infierno, y aquellas almas se abalanzaban sobre aquellos ríos, pero aquellos ríos se convertían en fuego, eran espejismos simplemente. Veían árboles con frutas que destilaban agua, y cuando iban a tomarlas se quemaban sus manos y los demonios se burlaban de ellos. De allí Dios nos permitió ir a otro lugar mucho peor que todos los del infierno, y vimos el lago de fuego, y al lado de este lago había otro lago más pequeño, donde habían millones y millones de personas quemándose en aquel lugar. Y allí las almas le clamaban y le imploraban y le pedían misericordia a Dios, y le decían: Señor, sácame aunque sea un momento de ese lugar, dame la oportunidad de salir. Y el Señor no podía hacer nada, porque su juicio está establecido. Y en aquellos millones de personas Dios nos permitió fijar nuestra mirada en un hombre que se quedó sumergido hasta la mitad de su cuerpo, y el Señor nos permitió conocer sus pensamientos. Y aquel hombre se llamaba Marcos, y aquel hombre decía con sus pensamientos algo que nos ha asombrado y que nos ha enseñado una lección objetiva de la vida eterna. Y aquel hombre me decía con sus pensamientos: yo daría lo que fuera por ser tú, yo daría lo que fuera por volver a la tierra, aunque fuera un minuto, y no me importaría ser el hombre más miserable, o más enfermo, o más odiado, o más pobre de todos los hombres. Daría lo que fuera por volver, aunque fuese un minuto, a la tierra. Y el Señor Jesús, que estaba de mi mano, que conocía los pensamientos, le preguntó y le dijo: Marcos, ¿para qué quisieras volver a la tierra, aunque fuera un minuto? Y aquel hombre, con una voz solloza, con una voz tormentosa, le decía: Señor, yo daría lo que fuera por volver a la tierra, aunque fuese un minuto, tan solo para arrepentirme y ser salvo. Y cuando el Señor escuchó la voz de aquel hombre y sus palabras, de sus llagas brotó sangre y de sus ojos cayeron lágrimas. Y el Señor le dijo: Marcos, es tarde para ti, gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. Y cuando el Señor le dijo aquella palabra, aquel hombre se sumergió para siempre en aquel lugar. Lamentablemente, todas aquellas almas ya no tienen esperanza, pero tú y yo tenemos la oportunidad de arrepentirnos e ir al cielo con nuestro Señor Jesucristo. Quiero dejarles con mi hermana para que continúe con el testimonio. Muchas gracias. Dios les bendiga, amados hermanos. Vamos a la palabra de Dios en el Salmo 18, versículo 9. Inclinó los cielos y descendió, y habían densas tinieblas debajo de sus pies. Cuando el Señor tomó mi mano, yo me tomé de Él y empezamos a descender por este túnel. Y este túnel se hacía más oscuro, y más oscuro, a tal punto que no se podía ver mi mano. La otra mano la llevaba tomada con Él. Y en ese momento empezaron a pasar destellos, como algo oscuro, como algo que hacía ruido, y estas paredes aún no se podían ni palpar, porque era tanto las tinieblas que había. Y empezamos a descender a una velocidad impresionante, y empezamos más, y parecía como si el alma mía se estuviera desprendiendo de mi cuerpo, y empezábamos más, cuando de un momento a otro, de este lugar empieza a salir un olor putrefacto, de este lugar empieza a salir un olor como de carne podrida, y cada vez era más fuerte ese olor, cuando en un momento a otro mis oídos empiezan a escuchar millones y millones de voces, y estas voces
voces clamaban y gemían y gemían y gemían. En ese momento miré al Señor porque tuve miedo, porque tuve terror. Le dije, Señor, ¿para dónde nos lleva? Señor, ten misericordia de mí, ten misericordia de mí. Y el Señor solamente me respondió, es necesario de que ustedes vean, es necesario de que ustedes vean para que cuenten. Y empezamos a descender por este túnel que era en forma de cuerno, y empezamos más. De un momento a otro llegamos a este lugar y nos suspendimos y empezamos a mirar muchas tinieblas como una cortina que se recoge. Empecé a mirar millones y millones de llamas que hervían, y más estas voces agudizantes, más y más clamaban, pero yo no había visto nada, y empecé a asustarme, y yo le preguntaba al Señor, oh Señor, ten misericordia de mí, oh Señor, ten misericordia de mí, no me lleves a este lugar, perdóname, porque en ese momento yo no me imaginaba que nos iba a mostrar el infierno. Pensaba que ya llegaba el momento de rendirle cuenta, de estar delante de Él para entregar mi vida, y en ese momento empecé a temblar más y empezamos a penetrar más estas tinieblas y empezamos a llegar más y más, y de un momento a otro estaba al frente de una de ellas y estaba muy grande esta llama, era inmensa, y esta llama quemaba con una furia, se escuchaba quemar y aún escuchaba millones de voces, pero no sabía dónde estaban todas estas personas, y gritaban a una sola voz. Y empecé a mirar y empezaba a mirar a mi alrededor, y solamente habían llamas, y solamente habían llamas, y esta llama empezó a bajar lentamente, y empiezo a ver una mesa de madera que nada le hacía al fuego, que no la consumía, que no la quemaba, y sobre esta mesa habían unas botellas similares a la cerveza y se veían refrescantes, pero no, eran llenas de fuego, y sobre esto se fue mi mirada y empecé a observar a un hombre. Este hombre estaba totalmente deshecho, su ropa estaba llena de quemaduras, su ropa estaba llena aún de lodo, tenía poca piel, ya no tenía ojos, ya no tenía boca, su cabello estaba totalmente caído y calcinado. Este hombre así en esa condición me podía ver, me podía observar, por eso es el alma la que piensa, la que razona, la que ve. Y este hombre, viendo al Señor, inclina su mano huesuda y empieza a clamar, diciéndole, Señor, ten misericordia de mí, Señor, ten misericordia de mí, esto duele, esto quema, ten misericordia de mí, sácame de este lugar. Y el Señor mirándolo, y el Señor se conmovió, el Señor sintió, y empecé a ver en mi mano que había algo tibio, y observé mi mano y había sangre, sangre del Señor derramándola, sangre del Señor mirando a este hombre lleno de llamas con sufrimiento. Y en ese momento este hombre cambia su mirada y se dirige a esas botellas, y su mano se dirige a esa botella y empieza a acercarla hacia él. Cuando hace el contacto de los huesos quemados a esta botella y empieza a salir humo, empieza a quemarse, y él empieza a botar su cabeza hacia atrás y empieza a gritar de una manera como nunca he escuchado una persona gritar. Lo hacía con dolor, lo hacía con llanto aún, lo hacía gritando, y este hombre se lleva junto a este vidrio a su boca, a esos huesos que le quedaban, y empieza a tomar esto, y esto no era algo refrescante, esto era ácido. Su tórax estaba totalmente destruido y se veía como caía este ácido haciéndole daño, pero en su frente de este hombre tenía un número taladrado, era el 666, y en su pecho tenía una placa en un metal que nosotros no conocíamos, un metal que nada le sucedía, un metal que nada le pasaba, ni los gusanos, ni aún la suciedad de este lugar podía hacerle efecto. Estaba intacta y habían unas letras que nosotros no entendíamos, y el Señor por su misericordia nos hizo entender lo que ahí decía: estoy aquí por borracho. Este hombre estaba ahí por borracho, y cuando hacía eso él gritaba y le decía al Señor que tuviera misericordia. Pero la palabra de Dios nos dice en 1 Corintios 6:10 que los borrachos no entran al reino de los cielos. Y en ese momento el Señor jaló mi mano y empezamos a caminar
más allá, y empecé a mirar a este hombre, y de un momento a otro empezó a proyectarse como en una película los últimos momentos de vida que tenía en la tierra, y empecé a ver como en una pantalla gigante de televisión los últimos segundos en la tierra de este hombre Luis. Y este hombre estaba en un bar tomando, estaba igual la mesa, igual las botellas, sino que alrededor de esta mesa había gente, habían amigos. Pero yo solo te digo una cosa, mi amigo, el amigo más grande y más poderoso se llama Jesucristo, que es el amigo fiel. Y este hombre que estaba ahí empezó a tomar, ya estaban ebrios, estaba el mejor amigo de él, y él tomó una botella y la quebró, y empezó a apuñalear a Luis con esta botella. De ver a Luis tirado en el piso salió corriendo, pero Luis quedó ahí, murió desangrado, murió, pero lo más impresionante fue que murió sin el Señor. Y yo en medio de todo esto, de este montón de almas gritando, yo le pregunté a Jesús: oh Señor, por favor dime, este hombre te conoció, este hombre supo de ti, este hombre sabía de la salvación. Y el Señor quebrantó su voz y me dijo: sí, Lupe, él me conoció, él me aceptó como su único salvador, mas no me siguió. En ese momento sentí más miedo, en ese momento este hombre más gritaba, decía: Señor, me duele, ten misericordia de mí, ten misericordia de mí. En ese momento este hombre más inclinaba su mano hacia él, pero el Señor que es precioso, empezamos a caminar más y empezamos a alejarnos sobre esta llama, y esta llama empezó a caer lentamente igual, y empezó a tapar a este hombre, y este hombre más gritaba: ten misericordia de mí, ten misericordia de mí. Pero solamente se volvió a refundir esta voz en medio de tantas, y empezamos a caminar con el Señor, y empecé a mirar este lugar que era inmenso y era tenebroso, y empezamos a caminar más y más, y empecé a ver otra llama, y yo le dije al Señor: no, Señor, yo ya no quiero ver esto, por favor te pido perdón, te pido que me perdones, pero yo ya no quiero ver. Y cerré mis ojos, pero no importaba cómo tenía yo mis ojos, si los tenía abiertos o cerrados, seguía viendo. Y empezó a bajar lentamente esta llama, y empiezo a ver una mujer que estaba llena de lodo, y ese lodo estaba llena de gusanos, y esta mujer ya tenía poco cabello, y el poco cabello que le quedaba estaba lleno de lodo, y esta mujer estaba llena de gusanos. Y cuando vio al Señor empezó a gritar: Señor, ten misericordia de mí, Señor, ten misericordia de mí, perdóname, mira, me duele, ten misericordia de mí, quítame estos gusanos, quítame este tormento, porque me duele. Y el Señor simplemente la miraba. Pero en ese momento el Señor sentía un dolor tan grande, porque aunque estábamos nosotros tomados de su mano, podíamos sentir el dolor, podíamos palpar el dolor que sentía el corazón de Dios, de Jesús, al ver esto, a ver las almas perdidas quemándose en una llama por la eternidad. Y esta mujer, que aún no tenía ojos tampoco, no tenía labios, podía ver, podía sentir, se le agudizaba más el dolor. Y ella tenía un frasco en sus manos, y su contenido era un ácido. Ella decía que era un perfume, pero yo veía un ácido que cuando se lo aplicaba en el cuerpo le quemaba. Pero esta mujer seguía aplicándose esto. Ella decía que era un gran perfume. Yo simplemente miraba ese tarro. Ella decía que en su cuello tenía unos collares. Yo le veía unas serpientes. Ella decía que en sus manos tenían unas pulseras muy lujosas. Yo simplemente le veía unos gusanos como de 25 centímetros taladrando sus huesos. Y esta mujer decía que eso era todo lo que tenía, sus joyas. Y yo le veía escorpiones por todo su cuerpo, gusanos por todo su cuerpo. Y esa placa que toda la gente en el infierno la tenía, decía: estoy aquí por robar. Esta mujer estaba en este lugar por robar, no le importaba. Y el Señor le dice: Magdalena, ¿por qué estás en este lugar? Y esta mujer contestó: a mí no me importaba robar, a mí no me importaba quitarle a nadie, a mí lo que me importaba era solo tener mis joyas, solo tener los perfumes más caros, solo lucir bien, sin importar a quién robar. En ese momento yo miraba, porque estaba tomada de la mano de Cristo,
y empecé a mirar más a esta mujer, y los gusanos traspasaban de un lado a otro su cuerpo, y esta mujer empezó a girar como buscando algo. Yo le pregunté al Señor nuevamente, le dije: Señor, ¿esta persona te conocía? Y el Señor dijo: sí, esta persona me conoció nuevamente. Y esta mujer empezó a girar y decía: Señor, ¿dónde está aquella mujer que me hablaba de ti? ¿Dónde está? Llevo 15 años en el infierno, decía esta mujer, porque ellos se recuerdan de todo. Y decía: ¿dónde está que no la veo? ¿Dónde está? Sabiendo que no podía girar tan solo un poco porque su piel se quedaba en este lugar. Pero giraba y daba vueltas, y esta mujer, con la mirada de su alma, porque no tenía ojos, miraba y observaba a ver en qué llama podía estar esa mujer que algún día le hablaba de Dios. Y el Señor con su voz le dijo: no, no, Magdalena, ella no está aquí. Esa mujer que te hablaba de mí está conmigo en el reino de los cielos. Cuando esa mujer escuchó esto, se dejó hundir más y más su tortura, y más la llama le quemaba. Pero en el letrero también decía que estaba por ladrona. Quiero que vayamos a la palabra de Dios en Isaías 3:24, que dice: en lugar de perfumes aromáticos vendrá hediondez, y cuerda en lugar de cinturón, y cabeza rapada en lugar de compostura de cabello, y en lugar de ropa de gala seguimientos de cilicio, quemadura en vez de hermosura. Seguimos con el Señor caminando, y de un momento a otro empiezo a ver una columna muy grande, llena de gusanos, y sobre alrededor de esta columna había un tobogán de lata al rojo vivo, y sobre esta columna había un letrero que estaba iluminado y llamaba la atención de todo sitio donde uno lo viera. Este letrero decía: bienvenidos los mentirosos y bienvenidos los chismosos. Al terminar de este tobogán había una laguneta que hervía, parecía azufre hirviendo. En este momento cayó una persona totalmente desnuda y se deslizó por todo el tobogán, y mientras que se deslizaba su piel se quedaba en esta lata, y cuando llegó a esta laguneta empezó a hinchársele tanto la lengua que explotaba, y automáticamente ya estaban ahí los gusanos para hacer su tormento en ellos. Dice la palabra de Dios en el Salmo 73, versículo 18 y 19: ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamiento los harás caer. Como han sido de asolados, de repente perecieron, se consumieron de terror. En ese momento salimos de ahí. Yo solamente te quiero decir algo: el infierno y el cielo es un mundo espiritual más real que el mundo físico. Es aquí donde tú decides para dónde te quieres ir, si a una eternidad con Cristo o al infierno. El Señor todo el transcurso nos decía: sin santidad nadie me verá, sin santidad nadie me verá. Por eso yo te digo, sin santidad tú no puedes ver al Señor. Vamos a la palabra del Señor en el Evangelio de Mateo, capítulo 10, versículo 28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. En el mismo instante que una persona muere y va al infierno, adquiere un cuerpo de muerte para condenación eterna. En el momento que el Señor Jesús tomó mi mano, empezamos a descender por un túnel muy oscuro y muy profundo que conducía al centro de la tierra. Llegamos a un lugar donde habían varias puertas para entrar allí. Una de aquellas puertas se abrió. Entramos con el Señor me tenía de su mano. No lo podía soltar porque sabía que si lo soltaba en ese momento, me podía quedar en aquel lugar. Empezamos a entrar por aquella puerta y lo primero que vi fue una pared inmensa donde se veían cantidad de personas colgadas de sus cráneos con ganchos y de sus manos con unos grilletes que los sostenían en aquella pared. Empecé a ver cantidad de llamas y llamas, cantidad de llamas donde solamente se veían personas y más personas. El Señor, por su misericordia, nos colocamos enfrente de una de aquellas llamas. Esta llama empezó a bajar lentamente y empecé a ver una persona. Esta persona, cuando habló, me di cuenta que era un hombre. Este hombre tenía en su cuerpo una vestidura sacerdotal totalmente destrozada y sucia. En medio de aquella vestidura recorrían gusanos todo su cuerpo se veía destrozado, se veía acabado completamente por el fuego. Sus ojos estaban totalmente desorbitados,
Su carne se caía al piso y volvía y se le pegaban a sus huesos ya quemados, esqueléticos. Este hombre, cuando vio al Señor, le empezó a decir y le decía: Señor, ten misericordia de mí. Sácame de este lugar, aunque sea un instante, aunque sea un minuto. Este hombre tenía una placa en su pecho que decía: estoy aquí por ladrón. Cuando el Señor se le acercó, le dijo: ¿cómo te llamas? Él le dijo: Andrés. Yo me llamo Andrés, Señor. El Señor le dijo: ¿hace cuánto tiempo estás aquí? Él le dijo: Señor, hace mucho tiempo estoy aquí. Y él empezó a contar su historia. Y él decía que en la iglesia católica que él servía, él recogía los diezmos de aquella iglesia y reunía mercados para los pobres, y él se los robaba. Y el Señor Jesús, con esa mirada tan tierna y tan grande, le dijo: Andrés, ¿alguna vez te predicaron la palabra? Él le dijo: sí, Señor. Una mujer cristiana fue a mi iglesia católica y me predicó la palabra de Dios. Pero yo no quise aceptar, yo no quise creer. Pero ahora sí creo, ahora sí sé que esto es verdad. Señor, sácame de aquí, aunque sea un momento. E igualmente los gusanos recorrían todo su cuerpo, que entraban por sus ojos, salían por la nariz, entraban por sus oídos, salían por su boca. Y él trataba de despegar sus manos de aquella pared y quitárselos, pero él no podía quitárselos. Y este hombre gritaba tan terriblemente y le pedía misericordia a Dios, y le decía una y otra vez que por favor lo sacara de aquel lugar. Lo más impresionante era que a este hombre había alrededor de él unos demonios que le asaeteaban todo su cuerpo y lo destruían. Estos demonios eran muy parecidos a unos muñecos que hay aquí en la tierra, que se llaman los Jordanos. Estos muñecos en el infierno ya no eran muñecos ni se veían tan tiernos, sino eran demonios en su esencia. Eran de 1 metro más o menos de grandes, tenían sus dientes filudos y escurrían sangre por su boca, sus ojos eran totalmente rojos y asaeteaban con una furia a este hombre y a todas las almas que estaban allí. Cuando yo vi esto, le dije: Señor, ¿cómo es posible que haya en la tierra un muñeco igual a este demonio que hay aquí en el infierno? El Señor me dijo que este era un espíritu de tristeza, y seguí tomada de la mano del Señor por aquel lugar, mirando tantas almas y tantas personas que extendían sus manos huesudas hacia Él y le pedían misericordia. Cuando caminábamos se hacía un piso en aquel lugar, porque era un fango totalmente por donde íbamos. De un momento a otro, fijé mi mirada en una mujer que empezó a gritar apenas vio al Señor en aquel lugar. Esta mujer gritaba terriblemente y extendía sus manos y le decía: Señor, ten misericordia de mí, sácame de este lugar, aunque sea un segundo, Señor. Esta mujer estaba totalmente desnuda, todo su cuerpo estaba lleno de barro, su cabello estaba sucio y en medio de su cuerpo subían y bajaban gusanos, y ella con sus manos se los quitaba, pero donde se los quitaba se le multiplicaban aún más. Eran unos gusanos de unos 15 a 20 centímetros. Dice la palabra del Señor en Marcos 9:44, donde el gusano de ellos nunca muere y el fuego nunca se apaga. Allí pudimos ver esta escena, cómo los gusanos comían sus carnes con violencia. Y esta mujer gritaba terriblemente y tenía una placa en su pecho incrustada. El fuego no la quemaba, el fuego no la derretía. Y esta placa decía: estoy aquí por fornicaria. Igualmente esta mujer tenía que fornicar en el infierno y tenía que hacerlo con una serpiente gruesísima, con unos punzones hacia afuera de unos 15 a 20 centímetros. Se le penetraba por su parte baja y le subía hasta el cuello. Esta mujer, cuando la serpiente entraba, gritaba terriblemente, y era cuando más pedía misericordia y le decía a Jesús que la sacara de allí. Esta mujer decía: Señor, estoy aquí por fornicaria, hace 7 años estoy en este lugar, morí de sida, tenía 6 amantes y estoy aquí por fornicaria, y tenía que hacerlo una y otra vez, no tenían descanso ni de día ni de noche. Esta mujer trataba de extender sus manos esqueléticas hacia el Señor, y el Señor lo único que le dijo: Blanca, es tarde para ti, gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. Cuando el Señor pronunció estas palabras, una cobija de fuego la arropó y no la volvió a ver más. Seguíamos por aquel lugar caminando y mirando miles y miles de personas, de jóvenes, ancianos, que estaban en aquel lugar de sufrimiento y de tormento. Llegamos a un lugar donde se veía como una piscina de fuego. Ya habían miles de hombres y mujeres allí.
Tenían en su pecho un letrero que decía: estoy aquí por no diezmar y estoy aquí por no ofrendar. Cuando yo vi esto le dije: Señor, ¿cómo es posible que hayan personas por esto en este lugar? El Señor me dijo: sí. Lo que pasa es que estas personas pensaron que el diezmo y la ofrenda no eran importantes. Cuando mi palabra lo muestra como un mandamiento en el libro de Malaquías, capítulo 3, versículos 8 y 9, que dice: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. El Señor también me decía que cuando su pueblo retenía los diezmos, la obra se estancaba y no se podía predicar más la palabra. Y había miles de hombres y mujeres allí que sufrían, yo creo que 1000 veces más que las personas que estaban allí, porque ellos conocieron de la palabra de Dios. Seguíamos caminando con el Señor. El Señor me permitió ver a un hombre. A este hombre solamente lo podía ver de su cintura para arriba. Y empecé a tener una visión de cómo él había muerto. Empecé a ver a Rogelio en un carro. Una persona se le acercó y le habló la palabra de Dios y le regaló un Nuevo Testamento. Y él, como si nada, siguió por su camino, sin saber que a unos pocos minutos de su viaje su carro se iba a volcar por un abismo y Rogelio tendría que morir. Este Nuevo Testamento se le abrió en el libro de Apocalipsis 21:8, que dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. En el momento que Rogelio leyó este versículo, Rogelio murió y llegó al infierno. Este hombre hacía un mes estaba en este lugar. Aún tenía carne en su rostro, pero igualmente sufría como muchos de los que están allí. Este hombre de pronto no sabía el por qué estaba allí, pero yo creo que fue la única y la última oportunidad que este hombre tuvo para aceptar al Señor. Así como muchos han tenido la oportunidad de aceptarlo, en este día te invito a que abras tu corazón a Jesús, que Él es el camino, la verdad y la vida, y que por medio de Él solamente podemos ir al reino de los cielos, y que el Señor Jesús también nos pide que sigamos su camino en santidad y honor. Que el Señor te bendiga. Dios les bendiga, hermanos. En el momento en el que el Señor me tomó de su mano, pude ver que estaba parada sobre una roca. Miré atrás y vi que había un ángel tras nosotros. Y comenzamos a descender en ese túnel oscuro a una velocidad indescriptible. Y en un tramo del camino yo volteé a mirar y vi que ese ángel ya no estaba. Me llené de mucho más temor y miré al Señor y le dije: Señor, ¿dónde está el ángel? ¿Por qué no viene tras nosotros? Y Él me habló y me dijo: es que Él no puede entrar a donde tú y yo vamos. Continuamos descendiendo y nos detuvimos como cuando se detiene un ascensor y se abrieron varios túneles y tomamos por aquel del que les hablaba mi hermana Sandra, en donde la gente estaba tomada de grilletes en sus manos, en donde estaban colgadas de sus cráneos, y vi que era una pared interminable. Había millones y millones de personas que tenían gusanos que caminaban por todo su cuerpo, pero vi enfrente y vi que había una pared exactamente igual. Y yo dije: Señor, tantas personas en este lugar. Y vino a mi mente una palabra que para entonces no conocía. El Señor me dice: es que el Seol es insaciable, el infierno es insaciable. Y salimos de aquel túnel y llegamos a aquel lugar al que le llamamos Valle de Pailas. Estas pailas estaban rebosantes de un lodo que hervía, y comenzamos a acercarnos a una de ellas. Y la primera persona que pude ver de cerca fue una mujer. El Señor fijó su mirada en ella, mientras ella subía y bajaba entre aquel lodo que hervía. Pero cuando Él fijó su mirada, ella se quedó suspendida como hasta la cintura. Y el Señor la miró y Él le dijo: mujer, ¿cómo te llamas? Ella le dijo: me llamo Rubiela. Yo vi que esta mujer tenía su cabello totalmente lleno de aquel lodo que hervía, carne colgaba de sus huesos ennegrecidos por el fuego. Entraban gusanos por las cuencas de sus ojos, salían por su boca, entraban por su nariz, salían de sus oídos, y por donde no podían entrar, sencillamente abrían un hueco. Le causaban tal dolor. Esta mujer miraba desesperadamente al Señor y le decía: Jesús, ten misericordia de mí, sácame de este lugar, ten misericordia de mí, yo ya no puedo más, que pare ya, Señor, ya no puedo más, ten misericordia de mí.
El Señor le preguntó a esta mujer por qué estaba allí. Ella le dijo: Señor, estoy aquí por vanidad. Y eso mismo era lo que decía aquella placa que tenía incrustada en su pecho. Ella tenía en su mano un frasco. Yo veía un tarro común y corriente. Ella veía un perfume lujoso. Y ella tenía que tomar besados hacia arriba. Y tenían que brincar y brincar sin poder detenerse un segundo. Aquellos que querían detenerse venían demonios con lanzas. Y se las enterraban y les maldecían. Y les decían: alábalo porque este es su reino. Alábalo, alábalo. No puedes detenerte. Tienes que alabarlo. Tienes que brincar. Tienes que bailar. No puedes detenerte un segundo. Lo peor de todo en este lugar, ¿sabes qué es? Es que la mayoría de las personas que estaban allí en ese lugar habían sido cristianos que habían muerto en una discoteca. Muchas personas se preguntan y dicen: ¿pero dónde dice la Biblia que es malo bailar? En Santiago 4:4 nos dice la palabra: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y primera de Juan capítulo 2, versículos 15 al 17 nos dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Recuerda que el mundo pasa, esto se acaba, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amigo, hermano, al salir de este lugar, vimos unas pasarelas que eran las que dividían el infierno como en secciones de sufrimiento. Luego vimos sobre ellas a un espíritu, en la misma forma de un muñeco que hemos visto en la tierra. Aquí es llamado duende, troll o gnomo. Tiene el pelo de colores, tiene cara de viejo, cuerpo de niño y no tiene sexo. Además sus ojos destellan maldad. Y el Señor nos mostraba que este espíritu es un espíritu de laxivia. Y él tenía una lanza en sus manos y modelaba sobre aquella pasarela como cualquier reina, como cualquier modelo. Y a su paso enterraba la lanza a aquellas personas que se hallaban abajo de él. Y les maldecía y les decía: acuérdate del día que pasaste por una iglesia cristiana y no quisiste entrar. Acuérdate del día que te predicaron y no quisiste escuchar. Acuérdate del día que te entregaron un tratado y tú lo tiraste. Y ellos trataban de taparse lo que les quedaban de oídos y les decían: cállate, cállate, no me digas más. No quiero saber más, cállate. Pero ellos se gozaban, ellos se deleitaban en su dolor. Continuamos caminando con el Señor. Y mientras la gente gritaba y gemía pidiendo misericordia, escuchamos a un hombre que clamaba aún más fuerte que todos los que se hallaban allí. Y este hombre comenzó a clamar diciendo: Padre, Padre, ten misericordia de mí. El Señor no iba a determinar a este hombre, pero cuando le llamó Padre, él se estremeció y lo volteó a mirar y le dijo: Padre, ¿tú me llamas Padre? No, yo no soy tu Padre, ni tú eres mi hijo, porque si fueres mi hijo estarías conmigo en el reino de los cielos. Vosotros sois hijos de vuestro padre, el diablo. En ese momento se levantó una cobija de fuego y lo cubrió totalmente. Y el Señor nos contaba la historia de este hombre y nos decía que él le llamaba Padre porque él le había conocido, que era un hombre que había asistido a la iglesia, al cual le había hablado por su palabra, al que le había dado 1000 promesas. Y nosotros le dijimos: Señor, pero entonces ¿qué pasaba? El Señor nos dijo: es que él vivía una vida doble. Era uno en su casa y otro en la iglesia. Él decía: bueno, pues como aquí cerca no vive ni el pastor ni ningún hermano, yo puedo hacer lo que quiera. Pero se le olvidó que los ojos de Dios están puestos sobre nuestros caminos y que nadie puede burlar al Señor. La palabra nos dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso mismo segará. Este hombre estaba sufriendo 1000 veces más que cualquier persona en el infierno. Estaba pagando una doble condenación: la condenación por su pecado y la condenación por haber creído que al Señor se le podía burlar. El pueblo hoy en día se ha acostumbrado a jerarquizar el pecado. Acostumbramos a decir que es más pecador el ladrón, el violador, el homosexual, que el mentiroso, que el chismoso. Pero ante los ojos de Dios, estos pecados pesan lo mismo. Y la Biblia nos dice, la palabra de Dios nos dice, que la paga del pecado es muerte, que el alma que pecare, esa morirá. Amigo hermano,
Yo te invito a que hoy, que Jesús está extendiendo su mano, está extendiendo su misericordia a tu vida, tú te arrepientas. La palabra de Dios nos dice que el que se arrepiente y se aparta de su pecado alcanzará misericordia. Y es mejor creer ahora que esperar para comprobar después. Dios te bendiga. La palabra de Dios me dice en el libro de los Romanos, capítulo 6, versículo 23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando descendimos a aquel lugar, comencé a experimentar el dolor y el sufrimiento de lo que es la muerte. Y estaba muy asustado por lo que estaba viendo. Comencé a darme cuenta que habían muchas personas allí y cada uno gritaba y gemía. Veíamos cómo hacia lo lejos se veían unas tinieblas, pero el Señor con su presencia comenzó a disipar estas tinieblas en aquel lugar. Cuando seguimos caminando y escuchábamos los gritos y los lamentos de miles y miles de personas que gritaban al unísono y pedía que el Señor los sacase de aquel lugar. En ese momento comenzamos a darnos cuenta que habían muchas personas allí. Comenzamos a sentir un gran dolor porque veíamos que el Señor también sufría cada vez que veía a estas personas. Muchos le gritaban y le decían: Señor, permíteme salir aunque sea un segundo o un instante de este lugar, permíteme salir. Y muchas veces el Señor les preguntaba: ¿para qué quieres salir de este lugar? Y Él les decía: porque quiero ser salvo, Señor, porque quiero arrepentirme y ser salvo. Pero ya era tarde para ellos. Y querido hermano que me escucha, recuerda algo: la oportunidad es para ti y para mí. Ahora es cuando nosotros debemos decidir para dónde queremos ir, a un lugar eterno de salvación, a un lugar eterno de condenación. Comenzamos a caminar y comencé a darme cuenta cómo se hacía un piso debajo de nuestros pies. En lo que caminábamos, este piso se caía y un fango que hervía y hervía, un fuego que salía de ese fango, un olor que despedía muy profundo, que comenzaba a trastornar nuestro cuerpo, nos causaba náuseas al sentir este olor. Y el grito de muchas personas, de muchos lamentos de muchas personas. Hacia lo lejos comencé a darme cuenta como un hombre que se suspendía hasta la mitad de su cintura, y cuando sacaba sus manos, cómo se caía la piel de sus huesos, y dentro de él se veía un humo gris. Y le preguntamos con mis compañeros: ¿qué es ese humo gris que se ve dentro del cuerpo de ellos? Y el Señor nos decía: ese humo gris es su alma que ha quedado atrapada en un cuerpo de pecado, como lo dice Apocalipsis 14:11, que el humo de sus tormentos sube por los siglos de los siglos y no tiene reposo ni de día ni de noche. En aquel lugar comenzamos a darnos cuenta muchas cosas que habíamos ignorado durante mucho tiempo de aquí de la tierra. Que aquí es donde sabemos a dónde vamos a ir, a un lugar eterno de salvación o de condenación. Seguimos caminando tomados de la mano del Señor y nos dimos cuenta que el infierno está dividido en diferentes secciones de sufrimientos. Y fuimos a un lugar donde había muchas mazmorras y allí veíamos a unas almas que estaban allí atormentadas por unas clases de demonios, y estas almas atormentaban a las personas y allí se burlaban de ellas y le decían: maldito, ahora sí, alaba a Satanás, alábalo, ahora sí, sírvele como le servías en la tierra. Y ellos sufrían porque aún el castigo, los gusanos, el fuego que los consumía, un ácido que les consumía toda su piel, allí las atormentaba. Comenzamos a ver en una de estas mazmorras a dos jóvenes que estaban allí y tenían en sus manos unas dagas y comenzaban a apuñalearse, y el uno al otro se decían palabras y se maltrataban y se injuriaban de una forma, y le decía: maldito, por tu culpa yo estoy en este lugar, porque tú hiciste que yo llegase a este lugar de tormento, porque tú cegaste mi vida y no me permitiste reconocer al Señor, no me permitiste recibirlo, porque muchas veces cuando tuve la oportunidad tú me decías que no. Por eso ahora estoy en este lugar de tormento, atormentado de día y de noche. Y en ese momento comenzamos a ver una visión de la revelación que Dios nos estaba dando, y comenzamos a ver estos dos jóvenes como un día estaban divirtiéndose en una taberna, y en un momento que entraron ellos de embriaguez comenzaron a discutir y tener una disputa, una contienda ahí entre ellos. Uno despicó una botella y el otro sacó una navaja y comenzaron a pelear. En ese momento comenzaron a luchar, cuando en ese momento comenzaron a apuñalarse del uno al otro hasta que acabaron con sus vidas. Y esa misma escena que vivieron aquí en la tierra la tenían que estar repitiendo allí en aquel lugar. Y lo terrible que aún venía un recuerdo a ellos, que aquí en la tierra ellos se conocían y se estimaban como dos amigos, como dos personas que se habían conocido desde muy niños y se habían estimado como hermanos. Pero déjame decirte, querido hermano, que amigo solo hay uno, y se llama Jesús de Nazaret. Ese amigo verdadero, ese amigo fiel que realmente está en todos los momentos.
caminamos con el Señor, comenzamos a darnos cuenta allí en aquellas mazmorras a una mujer que estaba allí revolcándose en un fango, su cabello todo desordenado, y veíamos como allí en aquel fango y en esa mazmorra veíamos como una serpiente se enrollaba en su cuerpo y comenzaba a introducirse por sus partes bajas y tener una relación. Allí las personas, los hombres y las mujeres que sienten de la fornicación, que viven la fornicación aquí en la tierra, allí también en el infierno la van a vivir, pero allí van a ser con serpientes, y esa serpiente tenía unos punzones como de 15 centímetros de largo y entraba por su cuerpo y comenzaba a destruir todo su cuerpo, en ese momento, y comenzábamos a escuchar como ella gritaba y gemía de dolor, le decía al Señor: Señor, que pare ya, no quiero más este sufrimiento, no quiero más este sufrimiento, dile que pare ya, por favor. Y que veíamos como esa serpiente se introducía y destruía todo su cuerpo, y gritaba y se lamentaba: ya no lo vuelvo a hacer, ya no quiero más, pare, que pare, por favor, ya no quiero más. En ese momento nosotros tapamos aún nuestros oídos, pero no podíamos dejar de escuchar lo que ella gritaba y decía, y tapamos aún más nuestros oídos y no queríamos seguir escuchando ni viendo, y le decíamos al Señor: Señor, ya no más. Pero el Señor nos decía: es necesario que veas para que cuentes a mi pueblo, porque mi pueblo está siendo destruido, porque mi pueblo está ignorando la verdadera salvación, el verdadero camino hacia la salvación. Seguimos caminando, y a lo lejos comenzamos a ver un valle gigantesco, un mar inmenso, un lago gigantesco allí, pero de dolor, de sufrimiento, de una lava que hervía con el borde de fuego, como dice la palabra de Dios, y como allí miles y miles de personas gritaban y sacaban sus manos, y aún habían muchos demonios que sobrevolaban este lago y los hundían con unas lanzas en forma de S, y les decían y se burlaban de ellos, decían: maldito, ahora sí, alaba a Satanás, ahora sí, alábalo, ahora sí, sírvele como le servías en la tierra. Y habían muchas personas allí, y podíamos ver muchas escenas de muchas personas allí, pero aún nosotros seguíamos atemorizados, nos tomábamos de la mano, sentíamos que si nos soltábamos de la mano del Señor nos podíamos quedar en aquel lugar. Nosotros estábamos asustados, atemorizados por lo que estábamos sintiendo en ese momento, y vimos hacia lo lejos a un hombre que estaba suspendido en la mitad de aquel lago, y este hombre allí se le veía en su rostro un dolor, además del sufrimiento que sentía, que habían dos demonios que sobrevolaban su cuerpo allí, y estos dos demonios tomaban y punzaban su cuerpo y llegaban y le sumergían las lanzas y sacaban sus costillas, y estos dos demonios se burlaban de él y se reían, y él sentía, y el Señor nos mostraba a este hombre con ese sufrimiento que sentía, pero dentro de él había un sufrimiento, como habla el rico de la historia, que allí él estaba también atormentado por el recuerdo de que su familia podía también llegar a aquel lugar de tormento, que su familia podía estar allí también, y tuvo la oportunidad de haberles hablado, y nunca se preocupó por darles un mensaje de salvación, para que no llegaran a este lugar de tormento, que allí se recordaba que había habido una oportunidad para todos ellos, y que él había sido una persona importante para llevar este mensaje. Ignoró esto y estaba preocupado por sus hijos y por su esposa allí en aquel lugar. Eso lo atormentaba, y aún venían estos demonios y amputaban sus brazos, y él caía en este fango que hervía con fuego de azufre, que hervía, y él trataba de revolcarse del dolor, porque este fango le quemaba toda su carne, comenzaba a desprenderse su carne y se consumía en este fango, y comenzaba a quedar un cuerpo cadavérico, y él comenzaba a salir y comenzaba a retorcerse como una serpiente para poder salir de allí, y allí aún los demonios venían y lo metían más hacia este fango allí en aquel lugar. Después de esto comenzamos a ver hacia lo lejos una serie de demonios que estaban allí, y vi algo que me cautivaba. Comencé a darme cuenta que uno de estos demonios estaba sin un ala, y le preguntamos al Señor: Señor, ¿por qué a este demonio le falta un ala? El Señor nos decía: este demonio fue lanzado para un propósito aquí en la tierra, pero este demonio no cumplió su cometido, y así fue lanzado nuevamente al infierno por un siervo de Dios. Satanás vino y lo castigó, y fue quitado, amputada esa ala. En ese momento entendimos y comprendimos que nosotros tenemos poder y autoridad para echar fuera demonios, para echar toda potestad, todo principado. Querido amigo que me escuchas, este testimonio no es para condenación, sino para salvación, para que te des cuenta en qué condiciones tú estás delante de Dios, para salvación y no para condenación. Querido amigo, por favor, en este momento coloca tu corazón delante de Dios y presenta tus pecados, para que si llegase a venir en este momento el Señor, tú te fueras con Él y no te fueras a este lugar de tormento, porque allí es el lloro y el crujir de dientes. Allí es cuando vamos a entender verdaderamente por qué Dios pagó un precio en la cruz del Calvario. Allí ven muchas personas condenadas, y aún ignorando que ellos habían sido condenados
por una serie de pecados que ellos creían que no era pecado. Querido amigo, examínate, examínate. No crea que la mentira, el robo, la vanidad, todo esto es pecado delante de Dios. Arrepiéntete, hermano, querido amigo que me escuchas. Yo te doy este mensaje para que te arrepientas y busques aún más al Señor. Salmo 62:12 dice: Y tuya, oh Señor, es la misericordia, porque tú pagas a cada uno conforme a su obra. En aquella mañana, cuando el Señor nos visitó en el cuarto donde nos encontrábamos y me tomó de la mano y comenzamos a descender con mis hermanos, mi vida estaba completamente llena de temor. Sentía algo que no puedo describir. Solamente sabía que no podía soltarme de mi Salvador, que Él era mi vida y mi luz, que mi esperanza estaba únicamente en Él, porque si no era así, yo podía quedarme en aquel lugar. Jamás pensé ir a ese lugar a conocer el infierno, además porque no creía que existiera. Siempre pensé, aún siendo cristiana, equivocadamente, que podía ir a un purgatorio. Sin embargo, Dios mostró a mi vida esta realidad. En aquel momento, cuando llegamos al infierno, solo sé que este lugar tembló y que todos los demonios salieron a esconderse, porque no había ninguno que pudiera resistir la presencia de Jesús. Escuchamos por un momento que todas las almas aumentaron su clamor, porque todas conocían que en ese día estaba Jesús de Nazaret. Todos sabían que Él era el único que podría tal vez sacarlos de ese lugar. Tenían esa esperanza, aunque realmente no fuera cierta. Y fue así como comenzamos a caminar tomados de la mano de Jesús y llegamos a la sección de los fornicarios. Allí Jesús fijó su mirada en una mujer. Esta mujer estaba completamente sumergida en el fuego, pero cuando Jesús le miró, comenzó a salir del fuego, aunque su sufrimiento no paraba. Nosotros comenzamos a ver a aquella mujer completamente desnuda. Podíamos ver cada una de sus características físicas. Su cuerpo estaba completamente sucio y maloliente. Su cabello estaba alborotado, despeinado, y tenía como una lava amarillenta verdosa encima. Ya no tenía ojos, sin embargo, a través de sus cuencas podía vernos, y ya sus labios se caían a pedazos mientras estaba allí gimiendo y gritando del dolor. Ya no tenía orejas, sino solamente su orificio, y podíamos ver cómo con sus manos ennegrecidas y huesudas trataba de componer la carne que caía de su rostro, tomándola del fuego y poniéndola una vez más en su cara. Pero esto le producía mayor dolor aún. Entonces ella se estremecía aún más y gritaba aún más. Sus lamentos parecía que comenzaran, pero que no tuvieran fin. Podíamos ver su cuerpo lleno de gusanos también, y una serpiente enrollada en su brazo, muy grande, demasiado ancha, que tenía punzones alrededor. Esta mujer tenía taladrado el 666, el número de la bestia, del cual nos habla la palabra en Apocalipsis. Tenía una placa en un material muy extraño que no conocíamos, no lo podíamos distinguir. Sin embargo, veíamos que ese material no se consumía con el fuego y que esta placa no se caía por ningún motivo, sino que permanecía fija en su pecho. Esta placa estaba escrita en un idioma extraño, pero nosotros podíamos entender en ese momento lo que decía en ella. En esta placa decía: estoy aquí por fornicaria. Cuando Jesús la vio, entonces le dijo: Elena, ¿tú por qué estás en este lugar? Elena, mientras hablaba con Jesús, se retorcía y gritaba a causa del dolor que le producía su castigo. Y le dijo Elena: Señor, estoy aquí por fornicaria. Y comenzó a pedirle perdón a Jesús una y otra vez. Sin embargo, en un momento comenzamos a ver la historia de su muerte. Elena se encontraba teniendo una relación sexual con uno de sus amantes, porque creyó que el compañero con el que ella vivía había salido de viaje, pero él volvió a su casa, la encontró con su amante. Entonces se fue hacia la cocina y tomó un gran puñal, enterrándoselo en la espalda.
De esta forma, Elena murió y fue conducida hacia el infierno. De la misma forma como había muerto desnuda, asimismo se veía en el infierno. En el infierno todas las cosas se materializan, y podíamos ver aún presente ese puñal clavado en su espalda, que le producía un gran dolor allí a Elena. Para ese entonces ella llevaba 7 años en este lugar. Recordaba uno a uno de los instantes de su vida, recordaba cada momento de su muerte, recordaba también que un día tal vez le habían predicado a ese Jesús que ahora tenía enfrente suyo y que era el único quien podría salvarla, pero ya era tarde para ella como para todos cuantos estaban allí en el infierno. La palabra de Dios tiene bastante claridad acerca de la fornicación. Fornicación es tener relaciones sexuales sin ser casados. Primera de Corintios capítulo 6 y verso 13 dice: las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Ahí mismo en 1 Corintios 6, 18 dice: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. En ese momento en que Jesús terminó su diálogo con ella, vimos una gran cobija de fuego que la sumergió y no volvimos a verla. Solamente escuchábamos el quemar de su carne y un gran gemido que no podré describir nunca. Y seguíamos caminando con Jesús por aquel lugar, y Él nos mostraba a los idólatras, los hechiceros, los fornicarios, los adúlteros, los mentirosos, los homosexuales, junto con el tormento que tenían que padecer. Sentíamos mucho temor al continuar en aquel lugar, y lo único que queríamos hacer era salir pronto de él. Sin embargo, Jesús nos decía una y otra vez que era necesario que viéramos esto para que muchos creyeran. Fue así como continuamos nuestro camino con el Señor, tomados mucho más fuerte de su mano a causa de nuestro temor. Y llegamos a otra sección. Aquella sección realmente impactó mi vida. Allí vimos a un joven. Aquel joven tenía una edad aproximadamente de 23 años. Este joven estaba suspendido hasta la cintura en medio de las llamas. No pudimos ver exactamente cuál era su castigo, pero observábamos en su frente el 666 taladrado y de igual forma una placa en su pecho que decía: estoy aquí por ser normal. Este joven, cuando vio a Jesús, extendía sus manos hacia él, clamando misericordia también. La palabra de Dios dice en Proverbios 14:12: hay camino que al hombre le parece derecho, pero que su fin es camino de muerte. Cuando nosotros leímos en aquella placa, estoy aquí por ser normal, le preguntamos a Jesús: Jesús, pero ¿cómo así? ¿Acaso a este lugar se viene por esta causa? Y Jesús entonces le dijo: Andrés, ¿por qué estás en este lugar? Y Andrés le dijo: Jesús, mientras vivía en la tierra, yo pensaba que solamente robar y matar eran pecados, y por eso nunca me acerqué a ti. Salmos 9:17 dice: los malos serán trasladados al Seol, todas las gentes que se olvidan de Dios. Andrés se equivocó en gran manera al clasificar el pecado como muchos lo hacen en la actualidad. Jesús dice en su palabra: la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Y cuando nos habla de pecado, no lo clasifica. Andrés tuvo oportunidad de conocer a Jesús porque él mismo lo reconocía, pero él desaprovechó esa oportunidad que Dios le había dado. Tal vez tuvo miles y miles de oportunidades más de volver su rostro a él, pero nunca quiso, y por eso se encontraba en ese lugar. También una gran cobija de fuego le sumergió y no volvimos a verle. Seguimos allí caminando con Jesús y veíamos hacia lo lejos algo que caía como bultos, pero al acercarnos nos dimos cuenta que eran personas que estaban cayendo en ese momento. Eran gentes que en la tierra morían en ese momento sin Cristo y eran conducidas hacia el infierno. Vimos específicamente a un joven.
Este joven tan pronto cayó a aquel lugar, vinieron todos los demonios corriendo hacia él y con gran violencia comenzaron a destruir su cuerpo. Inmediatamente se comenzó a llenar de gusanos. Mientras esto sucedía, este joven decía: no, ¿qué es esto? Que pare ya, yo no quiero estar en este lugar, esto debe ser un sueño, sáquenme de aquí, yo no puedo estar en este lugar. Él ni siquiera se había dado cuenta que acababa de morir sin Cristo y que se había ido a una eternidad sin Él. Y entonces los demonios se burlaban de él y continuaban atormentando su cuerpo. Y se comenzó a hacer inmediatamente el 666 en su frente y apareció de inmediato la placa en su pecho. Y aunque no pudimos ver por qué motivo había ido a este lugar, sí sabemos que este joven ya nunca más pudo salir de allí. El Señor nos decía que el tormento de todas estas personas aumentaría mucho más en el día del juicio. Y si ahora sufren de una forma incalculable, no podré imaginarme cómo será luego del juicio. En aquel lugar no vimos niños, solo miles y miles de jóvenes. Habían hombres y mujeres con rasgos de muchas nacionalidades. Sin embargo, allí ya no existiría diferencia de clase social ni de ningún otro tipo. Lo único que todos querían era salir de ese lugar. Querían que su tormento parara tan solo por un segundo, como el rico de la historia, o tal vez que su lengua, la punta de su lengua, fuera mojada con agua para refrescar su sed intolerable. Pero ya esto no podría ser posible, porque ellos eligieron la eternidad sin Dios. Dios nunca envía a nadie al infierno. Cada uno es atraído conforme a sus obras. Gálatas 6:7 dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Hoy tú tienes la gran oportunidad de cambiar tu destino eterno. Hoy tienes a Jesús y dice la Biblia: mientras hay vida, hay esperanza. Hoy tú tienes la vida, no la desaproveches, puede ser la última oportunidad. Dios te bendiga. La Biblia dice, 2 Corintios 12:2, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Nosotros nos encontramos en el cuarto donde comenzamos la experiencia al comienzo, y el Señor entra nuevamente de una manera poderosa. Su presencia lo llenó todo, su presencia iluminó todo el cuarto. Aquel lugar se llenó de su gloria, era hermosísimo estar delante de Él. Él nos dijo: hijos, ahora les voy a mostrar mi reino, les voy a mostrar mi gloria. Y nosotros inmediatamente nos tomamos de las manos y comenzamos a subir. De repente yo miré hacia abajo y vi que estábamos saliendo de nuestro cuerpo, y nosotros ya estábamos vestidos de unos mantos blancos, pero nuestros cuerpos quedaron ahí. Nosotros comenzamos a subir, fue a una velocidad muy grande. Inmediatamente llegamos a un par de puertas que era la entrada al reino de los cielos. Nosotros estábamos maravillados por lo que nos estaba ocurriendo, pero Jesús, el Hijo de Dios, estaba ahí con nosotros. Habían 2 ángeles, cada uno tenía 4 alas, y comenzaron a hablarnos, pero nosotros de repente no entendíamos lo que ellos nos decían. Su lenguaje era muy distinto al de nosotros, no era ningún lenguaje, ningún idioma parecido a los de la tierra, pero estos ángeles comenzaron a darnos la bienvenida al reino de los cielos, y abrieron aquel par de puertas inmensas, y nosotros entramos, y nuestra vista se perdió en algo tan maravilloso, un prado inmenso, glorioso, pero muy hermoso, y comenzamos a ver distintas cosas. Recuerdo que apenas entramos, una paz llenó nuestra alma por completo. La Biblia dice que Dios nos daría una paz que sobrepasa todo entendimiento humano. Lo primero que yo vi fue un venado, y le pregunté a una de mis compañeras: Sandra, ¿usted está viendo lo mismo que yo veo? Ella ya no estaba llorando ni gritando como cuando vimos el infierno. Ella me miró sonriendo y me dijo: sí, Saúl, estoy viendo un venado. Con esa palabra pude entender y pude confirmar que era real. Ciertamente estábamos allí en el reino de los cielos, y aquel horror del infierno se nos olvidó por completo.
Estábamos allí gozando de la gloria de Dios, entramos y pudimos acercarnos hasta donde estaba aquel venado, y detrás de aquel venado había un árbol inmenso que estaba en el centro de aquel paraíso. La Biblia dice en Apocalipsis 2, versículo 7, dice que a todo aquel que venciere, Dios nos dará a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Este árbol es un símbolo de Jesús, porque Cristo es la vida eterna. Detrás de aquel árbol había un río de aguas tan transparentes y tan cristalinas como nunca la hemos visto aquí en la tierra. Y nosotros queríamos quedarnos en aquel sitio, le clamábamos por muchos momentos al Señor, le decíamos: Señor, por favor, no nos saques de este lugar, queremos estar aquí para siempre, no queremos volver a la tierra. Y el Señor Jesús solamente nos decía: es necesario que ustedes vean y cuenten y den testimonio de lo que yo tengo preparado para los que le aman, porque vengo pronto y mi galardón conmigo, nos decía el Señor. Y cuando vimos aquel río, salimos corriendo apresurados a sumergirnos en aquellas aguas, como dice la Biblia, como dice la Escritura, que el que cree en Cristo, como dice la palabra, de su interior correrán ríos de aguas vivas. Y este río que estábamos viendo, sus aguas parecían tener vida, y nos sumergimos en aquellas aguas, y dentro del agua y fuera de ella podíamos respirar normalmente. Y aunque aquel río era muy profundo, habían unos peces de muchísimos colores, y la luz dentro del río y fuera de él era normal, porque en aquel lugar, en el reino de los cielos, no vimos que la luz proviniera de algún lugar, sino que todo era muy iluminado. La Biblia dice que Cristo es la luz de la ciudad. Y de repente le preguntamos al Señor, al tomar aquellos peces en nuestras manos y al sacarlos, descubríamos que estos peces no morían, y íbamos corriendo donde el Señor a preguntarle: Señor Jesús, ¿y estos peces por qué al sacarlos del agua no mueren, Señor? El Señor sonreía y nos respondía diciendo que aquí no existe la muerte, ni dolor, ni llanto. Pero cuando salimos de aquel río, todos salimos corriendo por muchos lugares, queríamos tocarlo todo, experimentarlo todo, queríamos traerlo todo a casa. Estábamos maravillados. Las cosas que vimos en el cielo no se pueden explicar. El apóstol Pablo fue arrebatado, pero él vio cosas que no pudo nunca jamás expresar, porque la grandeza de ellas, la grandeza de aquellas cosas que había en el reino de los cielos, casi que no se puede describir. Y llegamos rápidamente a un lugar inmenso, un lugar maravilloso, un lugar de muchas piedras preciosas, un lugar donde todo era de oro, o de esmeraldas, o de rubíes, de diamantes. El piso era de oro puro también. Llegamos a un lugar donde habían 3 libros. Estos 3 libros eran muy grandes. El primero de ellos era una Biblia de oro. La palabra dice en el libro de los Salmos que la palabra es eterna, la palabra de Dios permanece en los cielos para siempre. Lo que estábamos viendo no era otra cosa sino una Biblia de oro muy grande. Sus páginas, su escritura, su pasta era de oro puro. El segundo libro que también pudimos ver era un libro más grande que la Biblia. Este libro estaba abierto y había un ángel que estaba sentado escribiendo con una pluma en aquel libro. Con el Señor Jesús nos pudimos acercar hasta donde estaba aquel ángel. Y lo que pudimos ver es que este ángel estaba escribiendo todas las cosas que la gente está haciendo en la tierra, todo lo que ellos hacen con el día, con la fecha, con la hora que era escrito allí, para que se cumpla la palabra donde dice que en aquel día los libros fueron abiertos y que todas las personas, que todos los hombres fueron juzgados conforme a las cosas que se hallaron escritas en aquellos libros. Y este ángel estaba escribiendo todo lo que la gente hacía aquí en la tierra, sea bueno o sea malo. Nos apartamos hasta donde estaba el tercer libro, y este libro era más grande aún que el libro de los Hechos. Estaba cerrado, pero nos acercamos hasta donde estaba aquel libro y pudimos tomarlo entre nosotros 7 y pudimos levantarlo por una orden del Señor y lo bajamos sobre una columna que hay en el reino de los cielos. Qué maravilloso que las columnas del cielo no eran como las de la tierra, sino que estas columnas eran como en trenza, eran de distintas piedras preciosas. Habían algunas de diamantes, otras eran de esmeralda pura, otras eran de oro, otras tenían combinaciones de piedras preciosas, pero ahí pude entender, por fin pude comprender que Dios es dueño de todo el oro y de la plata. Él dijo: mío es la plata, mío es el oro. Ahí comprendí que Dios es absolutamente rico, que Él es dueño de todas las riquezas del mundo. Ahí pude entender también que el mundo y su plenitud le pertenecen a nuestro Dios y que Él quiere darlo a todos aquellos que le pidan con fe. Él dijo: pídeme y te daré por herencia las naciones. Este tercer libro que pudimos bajar sobre aquella columna, al abrirlo, era tan grande que para abrir de una página a la otra teníamos que caminar.
Y comenzamos a intentar leer en aquel libro porque el Señor nos decía, lee porque yo te doy. Y nosotros como que no entendíamos la escritura de aquel libro, no era una escritura terrenal, no se parecía a ningún idioma sobre la tierra, era algo plenamente celestial, pero nosotros por el Espíritu de Dios podíamos entender, podíamos comprender, y de repente como que una venda se quitó de nosotros 7 y pudimos leer tan claro como leer el español las páginas de aquel libro, y pudimos comprobar que allí estaban escritos el nombre de cada uno de nosotros 7. Este libro no era otro sino que el libro de la vida, como nos dijo el Señor. Al comenzar a leer descubrimos de repente que aquellos nombres no eran aquellos con los que se nos llamaba en la tierra, sino que estos eran unos nombres nuevos, para que se cumpla lo que la palabra dice, que Dios nos daría un nombre nuevo, el cual nadie sabe ni conoce sino solamente aquel que lo recibe. Y nosotros pudimos pronunciar nuestros nombres, pero una vez que regresamos a la tierra, una vez que el Señor nos hizo descender a la tierra, aquellos nombres se borraron de nuestra mente, se borraron de nuestro corazón, porque la palabra de Dios es eterna y la palabra de Dios tiene que cumplirse. Amigos, la Biblia dice, no permitas que nadie tome tu corona, no permitas que nadie quite o usurpe el lugar que Dios tiene escogido para ti. Allí hay millones de cosas maravillosas que no podemos nunca hablar ni poder expresar con nuestra boca. Pero te digo algo, Dios está esperando por ti. La palabra dice que solamente aquel que persevere hasta el fin, y solamente este será salvo. Cuando comenzamos a subir al reino de los cielos, llegamos a un lugar muy hermoso, donde habían unas puertas preciosas, y allí en esas puertas habían 2 ángeles. Ellos comenzaron a tener un diálogo, pero este diálogo era un idioma angelical. No podíamos entender lo que se decía, pero el Espíritu Santo que iba con nosotros nos permitió entender lo que esos ángeles decían. Nos estaban dando la bienvenida por el poder haber llegado a este lugar. Cuando estuvimos ahí en esas puertas, el Señor Jesucristo colocó su mano sobre estas puertas y abrió. Nosotros no hubiéramos podido entrar hacia ese lugar si no hubiera sido porque íbamos de la mano del Señor. Comenzamos a apreciar todo lo que había allí en aquel lugar. Nuestros ojos se maravillaban de todo lo que estaba en aquel lugar. Comenzamos a ver un lago gigantesco, un árbol que estaba allí plantado. Este árbol era el árbol que habla la palabra de Dios, que se la va a estar allí, el árbol de la vida. Después de esto, nos dirigimos hacia allí donde estaba este lago, y allí en el lago comenzamos a ver que debajo del agua se movían unos peces. Fue tanto la maravilla de lo que estábamos viendo que con mis compañeros decidimos sumergirnos debajo del lago. Comenzamos a nadar debajo del agua y comenzamos a ver cómo muchos peces se movían de un lado hacia otro y nos acariciaban. Estos peces no huían de nosotros como normalmente lo sentimos aquí en la tierra, como lo vemos, sino que allí la presencia del Señor les daba la tranquilidad para que ellos viniesen hacia mí, porque no les íbamos a hacer ningún daño. Y fue tanto la maravilla que yo tomé uno de estos peces en mis manos y lo saqué, y me di cuenta cómo se quedaba quietecito allí, apreciando la presencia del Señor. Lo puse nuevamente en el agua. Hacia lo lejos comencé a darme cuenta que había unos caballos blancos, como dice la palabra de Dios en el Apocalipsis 19:11, que el que lo va a montar se llamará Fiel y Verdadero. Estos caballos donde el Señor va a venir a arrebatar a su pueblo, a su iglesia. Y yo me dirigí hacia estos caballos y comencé a acariciarlo, y el Señor me acompañó y me permitió que montase en uno de estos caballos. Cuando comencé a cabalgar en uno de estos caballos, comencé a sentir por primera vez algo que nunca jamás aquí en la tierra había sentido. Comencé a sentir por primera vez la paz, la libertad, el amor y la santidad que se vive allí en aquel lugar tan precioso. Comencé a disfrutar de todo lo que podían ver mis ojos. Comencé a disfrutar de ese paraíso tan hermoso que Dios ha preparado para nosotros. Veíamos también la mesa que está servida, que no tiene ni principio ni final. Vimos allí las sillas que están preparadas para nosotros. Comenzamos a ver también unas coronas que están allí listas para que nosotros las poseamos, esa corona de vida eterna. Vimos allí los manjares que están servidos para que cuando lleguen las bodas del Cordero podamos comer de estos manjares que Dios también ha preparado para nosotros. Unos seres angelicales se movían con unas telas blancas allí para preparar los mantos que Dios está preparando para nosotros. Me maravillaba de todo lo que podía ver allí en aquel lugar. Aún trataba de mirar a todo lado. Por algo dice la palabra de Dios que tenemos que recibir el reino de Dios como niños. Nos volvimos niños en aquel lugar. Comenzamos a disfrutar de todo lo que había allí, de las flores, de las moradas que Dios ha preparado. Dios nos permitió entrar a estas moradas.
En ese momento nos dirigimos hacia un lugar donde habían muchos niños. Y el Señor en ese momento comenzó a compartir con cada uno de ellos, a jugar con ellos, comenzó a estar ahí en medio de ellos y le dedicaba el tiempo suficiente a cada uno y disfrutaba con ellos. Nosotros nos acercamos al Señor y le dijimos: Señor, estos niños son los que van a nacer allí en la tierra. Y el Señor dijo: no, estos niños son los que son abortados en la tierra. En ese momento me estremecí, porque dentro de mí había algo que me estremecía, algo que yo había hecho en el pasado. En el tiempo en que yo no conocía al Señor, compartí con una mujer y en ese tiempo ella quedó embarazada. En ese momento yo no sabía qué hacer. Le pedí a ella que me diera un tiempo para tomar una decisión. Pasó el tiempo y cuando fui a tomar una decisión y a decírsela a ella, ya había sido muy tarde, porque ella había abortado. Eso había marcado mi vida. Desde ese principio, aun aunque yo le había recibido al Señor, yo no me sabía perdonar. No sabía perdonar ese error que había cometido en mi pasado. Pero Dios iba a sellar esa herida. Me permitió que entrara hacia ese lugar. Ariel, si ves esa niña que está allí, esa niña es tu hija. Cuando me dijo esto, comencé a sentir cómo esa herida que había estado durante mucho tiempo ahí se cerraba. Me permitió que yo me dirigiera hacia ella y ella viniese hacia mí. Y yo la pudiera tomar en mis manos, pudiera ver sus ojos y pudiera escuchar de su boca una palabra que me dijo: papá. Comencé a comprender y a sentir que Dios había extendido su misericordia, que me había perdonado y que yo tenía que aprenderme a perdonar a sí mismo. Querido amigo que me escucha, yo te quiero decir algo. Dios ya perdonó tus pecados, ahora tienes que aprender a perdonarte a sí mismo. Le doy gracias a Dios por permitirme contar este testimonio, llevar esta palabra a cada uno de ustedes. Señor Jesucristo, te doy la gloria y la honra, porque este testimonio es del Señor. El Señor nos permitió recibir esta revelación. Espero que cada uno de mis hermanos que me escuchó reciba la bendición de este testimonio y la lleve a muchos lugares. Que el Señor te bendiga. Quitará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Cuando nosotros llegamos se abrieron estas puertas grandes y empecé a mirar un valle de flores preciosísimo, que su aroma era exquisito. Empezamos a caminar y cuando entramos empezamos a sentir una libertad, algo que tal vez nosotros no habíamos sentido o experimentado aquí en la tierra. Empezamos a sentir una paz, algo que invadía todo nuestro corazón, unas ganas de libertad. Y seguíamos caminando, pero empezamos a ver estas flores. Estas flores eran preciosas, eran únicas. Cada pétalo era diferente, cada pétalo era genuino, cada pétalo tenía un color único. Y le dije dentro de mi corazón a mi Señor que quería tener una flor de estas. Simplemente el Señor dijo que aún con sus gestos, con su boca dijo que sí. Nos acercamos a ella y empezamos a alar esta flor, y empezamos a alar y nada le sucedía, pero tampoco salía de la tierra, estaba intacta, no le dañaban las flores, no se le dañaban los pétalos, ni se le dañaban las hojas, simplemente estaba ahí, pero seguíamos alando, pero el Señor rompió el silencio con algo, dijo: aquí todo se hace con amor. Simplemente colocó su mano y la flor se le rindió en su mano y la entregó hacia nosotros. Seguíamos caminando ahí, pero aún este aroma seguía con nosotros, el aroma de este hermoso jardín. Seguíamos caminando, pero llegamos a un sitio donde habían unas puertas muy hermosas. Las puertas no eran lisas, no, tenían piedras preciosas incrustadas. Y estas se abrieron, y cuando llegamos a un salón donde había una cantidad de gente, donde todos corrían con afán, todos corrían, unos llevaban sobre sus hombros como unas telas blancas, resplandecientes, otros llevaban unos hilitos de oro, otros llevaban como unas bandejas con algo sobre ellas, eran como unos escudos. Y todos corrían con mucho afán. Y nosotros le preguntamos al Señor que por qué había tanto afán, que por qué todos estaban como preparando algo. El Señor hizo acercar a un joven. Este joven tenía una tela en sus hombros. Y este hombre simplemente miró al Señor, y cuando el Señor le preguntó que para qué era esa tela, él simplemente lo seguía mirando y dijo: Señor, tú sabes para qué son estas telas. Estas telas son para fabricar los mantos de los redimidos, los mantos de la gran novia. En ese momento sentimos como una alegría, una paz. La palabra de Dios nos dice que a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio, resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Apocalipsis 19:8. Cuando salíamos de ahí sentíamos más paz,
porque era precioso sentir que Dios está fabricando algo precioso para nosotros, que simplemente Él tiene el espacio y el tiempo, porque tú eres importante para Él. Salíamos de ahí y nuestra vista se perdía en cada cosa, en cada detalle del cielo. Cada cosa tenía como vida propia y cada objeto que había ahí solamente daba la gloria de Dios. Llegamos a un sitio donde habían millones de niños de todas las edades. Cuando llegó el Señor, todos los niños quisieron abrazar a Jesús, quisieron sentir más su amor, porque esa era la pasión de ellos. Jesús era la pasión de cada niño que había ahí. Nosotros aún quisimos llorar de la misma alegría de que veíamos al Señor, cómo consentía a cada uno de ellos, cómo le daba aún besos, cómo les acariciaba sus manos. Y vimos cómo ángeles se acercaban a Él y traían pequeñitos, niños bebés, envueltos como en un lino, y les venían y se los presentaban a Él, y Él simplemente los acariciaba, les tocaba su mejilla y les daba un beso en la frente, y los ángeles se los llevaban. Nosotros nos acercamos hacia el Señor y le preguntamos a Él que por qué tenían tantos niños, que si esos niños eran los que iban a mandar a la tierra. El Señor quebrantó su voz por un instante y dijo: no, esos niños no son los que son enviados a la tierra, son los que son abortados, los que no quieren ellos, los que no quieren la tierra. Esos son mis niños y yo les amo. Yo incliné mi rostro y aún tembló mi voz para hacerle una pregunta. Cuando yo no conocía del Señor, cuando no conocía la gran vida que era Él, simplemente como toda persona tenía errores y pecado, entre esos aborté. Y llegó el momento que tenía que estar cara a cara con el Señor. Y simplemente le hice una pregunta, le dije: Señor, ¿aquí está el bebé que un día aborté? El Señor me dijo: sí. Y simplemente empezamos a caminar hacia un lado. Y empecé a ver un niño precioso, hermoso, pequeño. Y al pie del niño había un ángel. El ángel miraba al Señor y el niño nos daba la espalda. En ese momento el Señor me dijo: mira, ahí está tu niño. Me quise acercar hacia Él y corrí hacia Él. Pero el ángel con su mano simplemente me detuvo. Él me mostró que tenía que escuchar al niño, y en ese instante empecé a escuchar la voz de este pequeño. Él decía, mirando hacia allá, hacia los demás, decía: ya casi viene mi papi y mi mami. Le preguntaba al ángel, y el ángel mirándome le contestó y le dijo: sí, ya casi viene tu papá y tu mamá. No sé por qué tal vez escuché esta palabra, tal vez no tengo cómo sustentar esta palabra, pero solamente sé que en mi corazón fue el mejor regalo que Dios me pudo dar. Este nené no lo decía con odio, no lo decía con ira, no lo decía con dolor, sabiendo que tal vez nosotros no le habíamos permitido nacer. Simplemente esperaba con el amor que Dios había colocado en su corazón. Seguíamos caminando, pero mientras que yo me alejaba de este bebé, simplemente tengo en mi corazón una pequeña imagen de él, un pequeño recuerdo de él, y sé que cada día tengo que esforzarme más para estar allá con él. Ya tengo un motivo más, porque alguien me espera en el reino de los cielos. La palabra nos dice en Isaías 65, versículo 19: y me alegraré con Jerusalén, y me gozaré con mi pueblo, y nunca más se oirá en ella voz de lloro ni voz de clamor. No habrá más allí niños que mueran de pocos días. Nos trasladamos a un lugar donde habían unos montes pequeños, y venía el Señor Jesús danzando, y al frente de él una multitud vestida de vestiduras blancas, y alzaban sus manos con olivos verdes, que al moverlos destilaban aceite. Dios tiene grandes cosas para ti. Dios ha preparado grandes maravillas y privilegios para ti. Es tiempo de que coloques tu vida delante de Él. Que Dios los bendiga. En el reino de los cielos vimos cosas maravillosas, como lo dice la palabra de Dios. En 1 Corintios 2:9 dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. En el momento que llegamos al reino de los cielos, fue algo increíble y espectacular ver tantas cosas, tanta maravilla, de sentir la gloria de Dios allí. Cuando llegamos a aquel lugar, llegamos a un lugar muy especial, un lugar donde habían muchos niños. Podría decir que habían millones de niños en aquel lugar. Nos podíamos dar cuenta que eran niños de diferentes edades,
y en el cielo estaba dividido como en secciones. Veíamos que había como una especie como de sala cuna. Veíamos niños de 2, de 3, de 4 años y podíamos darnos cuenta que en el reino de los cielos los niños van creciendo. También nos dimos cuenta que allí en el reino de los cielos hay una escuela donde a aquellos niños se les enseña la palabra de Dios. Esto lo hacen los ángeles, donde les enseñan cánticos espirituales y cómo glorificar al Señor Jesús. Cuando el Señor Jesús llegó a aquel lugar, nos podíamos dar cuenta la alegría tan inmensa de nuestro Rey, de Jesús de Nazaret. Aunque no podíamos ver su rostro, podíamos ver cómo su sonrisa invadía aquel lugar. Y Él, cuando veía a aquellos niños, los niños se abalanzaban sobre Él. Y podíamos ver en medio de aquellos niños a María, la madre de Jesús aquí en la tierra. Era una mujer hermosa. No la vimos ni en un trono, ni vimos que nadie la estaba adorando, sino era una mujer más, una persona más que había llegado al reino de los cielos, que ella aquí en la tierra tuvo que ganar su boleto para la vida eterna. Era una mujer hermosa, tenía un manto blanco, en su cintura se ceñía un cinto dorado y su cabello estaba hasta la cintura. Esta mujer estaba allí en medio de aquellos niños. Hemos escuchado a mucha gente aquí en la tierra que adora a María como la madre de Jesús, pero yo quiero decirte, amigo, que la palabra de Dios dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Que la única entrada para el reino de los cielos es Jesús de Nazaret. También en este lugar nos pudimos dar cuenta que no había sol, no había luna, y la palabra de Dios nos dice en Apocalipsis 22:5, no habrá allí más noche, y no tiene necesidad de luz de lámpara, ni de luz de sol, porque Dios el Señor la iluminará. Y nos pudimos dar cuenta en aquel lugar la gloria tan preciosa de Dios. Si aún el infierno es difícil de describir, aún más las cosas celestiales, la perfección de nuestro Creador. Cuando estábamos en aquel lugar, lo único que hacíamos era correr, queríamos saber todo lo que había allí en aquel lugar. Podíamos acostarnos en aquel prado y podíamos sentir la gloria de Dios, aquel silbido apacible, aquel viento que acariciaba nuestro rostro. Era algo increíble. En medio del cielo, en la mitad del cielo, podíamos ver una cruz inmensa, una cruz en oro puro. Pero esto nosotros creemos y estamos convencidos que no era un símbolo de idolatría, sino como símbolo que a través de la cruz del Calvario, a través de aquel sacrificio de Jesús de Nazaret, tenemos entrada al reino de los cielos. Seguíamos caminando por aquel lugar. Era algo fascinante poder estar al pie del Señor Jesús. Allí pudimos conocer en realidad cuál era al Dios que nosotros servíamos, a ese Jesús de Nazaret. Todos nosotros de pronto pensamos que allá arriba está Dios esperando a que nosotros pequemos y caigamos para Él mandarnos al infierno, pero en realidad no es así. Pudimos ver la otra cara de Jesús, aquel Jesús que es amigo, aquel Jesús que cuando tú lloras, Él llora al pie tuyo. Aquel Jesús de amor, de perdón, de misericordia. Aquel Jesús que nos recibe en su mano para ayudarnos a seguir este camino hacia la salvación. El Señor Jesús nos permitió ver también un personaje de la Biblia. Pudimos ver al rey David, aquel rey David que nos habla la palabra de Dios. Era un hombre de hermoso parecer, era alto, en su rostro reflejaba la gloria de Dios. Todo el tiempo que estuvimos en aquel lugar, en el reino de los cielos, David lo único que hacía era danzar y remolinear y darle la gloria y la honra a Dios. Yo te quiero decir, amigo, hoy, que tú estás escuchando este testimonio. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 21:27, no entrará en el reino de los cielos ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida. Y quiero decirte también que los valientes arrebatan el reino de los cielos. Que Dios te bendiga. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. 2 Corintios 5:10. Cuando estábamos allí en el reino de los cielos, pudimos divisar aquella nueva Jerusalén de la cual nos habla la palabra en Juan 14:2. En la casa de mi Padre muchas moradas hay.
Si así no fuera, yo no os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Nosotros pudimos estar allí en esta ciudad, entrar a esta ciudad. También nos dice que su material era de jaspe, pero que la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Nosotros la pudimos ver y esta ciudad realmente es maravillosa. ¿Sabes? Jesús fue a preparar estas moradas para nosotros y pudimos estar allí y pudimos entrar a esta ciudad. Podíamos ver que cada una de estas moradas o casas tenían un nombre escrito enfrente de la persona a quien va a pertenecer esta casa. Y esta ciudad aún no está habitada, pero ya está preparada para nosotros. Pudimos entrar a estas casas y ver todo lo que había allí. Pero al salir olvidamos por completo lo que acabábamos de ver. Lo que sí recordamos es que las columnas que tienen estas moradas son contorneadas en diferentes tipos de piedras preciosas. Podíamos ver que tenían oro puro y el oro de esta ciudad, como habla la palabra, es casi transparente, es demasiado brillante. Si el oro de la tierra es hermoso, no se alcanza a comparar con la hermosura del oro que hay en el cielo. Después de esto fuimos dirigidos hacia un lugar donde habían muchísimos cofres. En aquellos cofres habían lágrimas cristalizadas y estas lágrimas son aquellas lágrimas derramadas por los hijos de Dios aquí en la tierra. Pero no son lágrimas de queja, sino son esas lágrimas que tú derramas cuando estás en la presencia de Dios. Son lágrimas de arrepentimiento, lágrimas de agradecimiento. Dios las tiene guardadas como un precioso tesoro allí en el cielo, así como lo menciona el Salmo 56:8. También pudimos llegar a un lugar donde habían muchísimos ángeles, y aunque en todo el cielo habían diferentes tipos de ángeles, en este lugar había un tipo especial. Pudimos ver que Jesús, que Dios tiene para cada uno un ángel específico, y Él nos mostraba que este ángel nos acompaña durante toda nuestra existencia. Y Jesús nos presentó a cada uno nuestro ángel y pudimos conocer algunas cosas de cada uno personalmente, pero Él nos dijo que estas cosas no las podríamos revelar. El Salmo 91:11 dice: pues a sus ángeles mandará acerca de ti para que te guarden en todos tus caminos. Luego fuimos hacia otro lugar, habían muchos casilleros, y en aquellos casilleros habían flores diferentes. Habían algunas flores que estaban bastante abiertas, que eran preciosas, eran muy hermosas, estaban radiantes. Habían otras flores que estaban un poco decaídas, y habían otras flores que simbólicamente parecían marchitas. Y le preguntamos a Jesús qué significaban todas aquellas flores, y entonces Él nos dijo: mira, es que para mí tú eres como una flor. Y entonces tomó una de aquellas flores que estaba resplandeciente y dijo: esta flor muestra el estado de tu comunión conmigo. Luego de esto la dejó allí y tomó otra de estas flores, una que estaba un poco decaída. Y entonces Él dijo: mira, sabes, esta persona está teniendo una prueba, una dificultad. Hay algo que está interrumpiendo su comunión conmigo. ¿Y sabes yo qué hago cuando estas flores están decaídas? Para que vuelvan a estar resplandecientes. Y entonces, tomándola en su mano, dijo: riego mis lágrimas sobre ellas y las levanto. Y vimos cómo de una manera poderosa esta flor comenzó a tomar vida una vez más y sus colores aparecieron nuevamente. Luego simbólicamente tomó una de aquellas flores marchitas y las lanzó al fuego y dijo: mira, esta persona me había conocido y se apartó, ahora muere sin mí y es lanzada al fuego. Cuando salimos de aquel lugar podíamos ver que había un castillo muy hermoso, lo veíamos muy pero muy lejos y notábamos algo particular, era que nadie se atrevía a acercarse hacia aquel castillo, y creemos que es el que nos habla la palabra en Apocalipsis 22:1, que dice: después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Creemos que allí probablemente puede estar la presencia de Dios. En el tiempo que tuvimos esta experiencia en el reino de los cielos, teníamos tanta alegría en nuestro corazón, sentíamos una paz como la que dice la Biblia, que sobrepasa todo entendimiento, y comprendimos, como dice en 1 de Pedro 1:4, que hay una herencia incorruptible reservada en los cielos para todos nosotros. Lucas capítulo 22, versículo 30. Dice la palabra de Dios: para que comáis y lleváis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel.
En aquel lugar tan maravilloso, Dios nos permite observar el salón de recepciones más hermoso que nunca jamás hubiéramos pensado que existiera en alguna parte del universo. Allí en aquel lugar vimos un trono gigantesco con 2 sillas en oro puro y piedras preciosas que no existen en ninguna parte de nuestro planeta. Frente a aquel trono gigantesco se extendía una mesa que no tenía fin, y aquella mesa estaba vestida de un mantel blanco resplandeciente, un blanco que tampoco hemos podido ver en la tierra, y encima de aquella mesa habían toda clase de manjares delicados, habían uvas del tamaño de una naranja, y el Señor Jesucristo nos permitió comer y disfrutar de aquellas uvas, y aún increíblemente conservamos su esencia, su sabor todavía. Es algo tan grandioso, amigo y hermano, que tú no te imaginas lo que hay en el reino de los cielos y lo que Dios tiene para ti. Allí también en aquella mesa Dios nos permitió ver el pan, el maná que habla la palabra de Dios, y pudimos también disfrutar de ello. Muchas cosas maravillosas que no existen en nuestro planeta nos esperan en el reino de los cielos como una herencia incorruptible. Manjares delicados que no existen, allí estaban, y disfrutaremos de ellos cuando estemos allá en aquel lugar. Algo que nos sorprendió era que aquella mesa, de lado y lado de aquella mesa habían sillas, y en el espaldar de cada silla había un nombre inscrito, y pudimos ver nuestros nombres claramente, pero nuestro nombre ya no era el mismo que teníamos aquí en la tierra, sino que era un nombre diferente que ninguno conoce sino Él mismo. Algo que nos sorprendió y pudimos entender fue lo que dice la palabra de Dios, donde dice: no os regocijéis de que los demonios se os sujetan, sino maravillaos, regocijaos de que vuestro nombre es escrito en el libro de la vida, que está escrito en los cielos. Allí habían muchas sillas. Hay lugar suficiente para todos aquellos que quieran ir al reino de los cielos. También habían sillas que estaban siendo quitadas de aquella mesa. Eso significa que hay almas, que hay hombres y mujeres, que hay personas que se cansaron de servirle a Dios y que sus nombres son borrados del libro de la vida y que son quitados de las bodas del Cordero. Dios también nos permitió ver en aquel lugar a hombres de la Biblia, personajes maravillosos que leemos en las Escrituras, y uno de aquellos personajes que nos asombró fue Abraham. Abraham era un anciano, pero no en su aspecto físico, sino en la sabiduría que tenía. Y Abraham, su cabello era completamente blanco, pero eran como filamentos de vidrio, como filamentos de diamante. Pero lo que más nos sorprendió era que aún era más joven que nosotros, porque en el cielo todos rejuveneceremos. Algo que nos sorprendió fueron sus palabras. Abraham nos dijo algo que nunca olvidaremos. Él nos dio la bienvenida al reino de los cielos y nos dijo que nosotros pronto estaríamos en ese lugar, porque la venida de nuestro Señor Jesucristo se aproximaba a la tierra.